se dan cuenta a las bodegas que un Sublime no lo han facturado, no lo han registrado, pero no se dio cuenta de los riesgos adicionales. ¿Eso no se dio cuenta? 15 millones de dólares que salen como riesgos adicionales y no se da cuenta la SUNAT. Yo creo que el jefe de la SUNAT debería formar una comisión investigadora interna y decirle a la opinión pública qué ha pasado. Es su obligación ante el país. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son los funcionarios culpables de no haberse dado cuenta de las cosas que estaban pasando? Porque si la SUNAT se daba cuenta, evidentemente, probablemente esto no hubiese pasado. Si la SUNAT denunciaba esto, no hubiese pasado. Hemos visto cómo, además, gente, inversionistas de la bolsa han seguido comprando acciones hasta hace muy poco, y entre ellos las propias AFPs. Las AFPs tienen invertido en las compañías vinculadas a Lavallato o afectadas por Lavallato 2.600 millones de soles. Repito, 2.600 millones de soles que han estado comprando acciones hasta hace muy poco. Ahora ya parecería que quieren retirarse con pérdida. Y la SUNAT es el auditor del Estado, es el auditor oficial y no ha hecho absolutamente nada, porque sacar 15 millones de dólares, como se ha dicho, y mucho más, dentro de un paquete de utilidades, la pregunta es, ¿utilidades a favor, en contra, antes de impuestos, después de impuestos? ¿Esos 15 millones pagaron impuesto de la renta? ¿No lo pagaron? ¿No eran utilidades propiamente dicho? Si no eran utilidades, pasó a gastos de la empresa. O sea, se pagó gastos, o sea, se introdujo como gastos o como utilidades. ¿Qué tasa se aplicó o qué concepto tributario se aplicó? Bueno, eso no se sabe. Entonces yo creo que aquí, presidente, yo creo que acá el señor jefe de la SUNAT debía de decir algo, y la SUNAT, la obligación moral de afirmar al país qué cosa pasó y quiénes fueron los funcionarios, esos que tienen grandes retribuciones y premios y una serie de gollerías, esos funcionarios que han hecho durante el tiempo que ha pasado. Pero vayamos a ver lo que es gastos tributarios, presidente. Congresista García Belaúnde, con todo respeto, estábamos enfocados, y por eso había solicitado, para hablar de la ley de internamiento temporal, falta que concluya. Perfecto, presidente, entonces me guardo para después, no hay problema. Muy amable, gracias. Continúe, por favor, señor Civiano. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí. Estamos, disculpe usted la confusión, han pedido la palabra el congresista Bocángel en primer lugar y el congresista Martorell. Gracias, señor presidente. Por intermedio de usted, saludar al superintendente de la SUNAT, a su cuerpo técnico, colegas congresistas. Sí, es importante la información que tenemos y que aquí se deslinde, ¿no?, los oficios que hemos recibido ante este proyecto presentado por la colega Carla Schiffer, que ha traído mucha noticia, ¿no?, y como si Fuerza Popular fuéramos prácticamente los que no queremos que el país avance. Sin embargo, si bien no lo ve la SUNAT, cuál es la relación beneficio-costo social que realmente interna, al menos los que venimos de provincia y viajamos semanalmente en esto, sabemos que esto beneficia mucho a la industria, más que todo nacional. Tengo un par de preguntas que quisiera conocer, que de acuerdo al anexo y el oficio que nos alcanzaron la comisión, la empresa LAN Perú S.A. tuvo tributos suspendidos por más de 1.341 millones. La pregunta es, ¿cuántas aeronaves de dicha aerolínea ingresaron en estos últimos 5 años de la vigencia de la ley? ¿Y cuánto ha pagado dicha aerolínea desde el 1 de enero del 2016, que no está vigente esta ley 29624? Asimismo, ¿cuáles considerarían ustedes o consideran ustedes los conceptos de costos que involucraría el internamiento temporal de aeronaves establecido en esta ley de aduanas de 18 meses, ¿no? Más que todo para
superintendente adjunto, y me gustaría también que se muestre un cuadro con la cantidad de aeronaves ingresadas desde el 1 de enero del 2016 por empresa y qué tipo de garantía se solicitó, explicando los motivos en los casos en que se solicitó la carta fianza u otras garantías, claro, nominales o reales, ¿no? Entonces, en esa parte quería concentrar, pero sí nuevamente decir que quizás no es respuesta del superintendente SUNAT, porque vemos números, vemos parte financiera, pero no se ha hecho un balance social realmente de lo que es dar este tipo de admisibilidad a aeronaves, que es importante conocer también cuántas se nacionalizaron realmente, ¿no? Gracias. A usted, congresista Bocángel, tiene la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente, y saludando a los colegas presentes, así como a nuestros distinguidos invitados. Presidente, este proyecto de ley, en realidad, como bien decía mi colega Guillermo Bocángel, ha generado bastante revuelo a nivel nacional. Salieron detractores a decir inicialmente que esta era una norma, un proyecto que estaba orientado a favorecer a las grandes empresas, a los grandes monopolios, prácticamente que era un lobby de las compañías, digamos, extranjeras y grandes. Yo creo, presidente, como lo han mencionado todos quienes me han antecedido la palabra, que esto es totalmente equivocado, ese análisis, ese comentario o esa intención por la cual fue elaborada esta norma. Esta norma, presidente, está elaborada única y exclusivamente a favorecer la competitividad en el comercio aéreo del Perú en la región. Y la competitividad en el sector aerocomercial de la región es importante, presidente. Hoy día, con la velocidad que se mueve uno en el mundo, hoy día, cuando el mundo globalizado ya ha roto lo que significa distancias, lo que significa fronteras, hoy día los capitales no tienen fronteras, los negocios no tienen nacionalidad, entonces el transporte aéreo pasa a ser un eje fundamental en la globalización del mundo. Y si no le vamos a dar competitividad, presidente, creo que estaríamos matando una parte de la cadena económica del país. Aquí hay un concepto que también ha sido mencionado hoy día, presidente, que es exoneración y otra cosa es suspensión. Cuando uno exonera, efectivamente, cuando exonera de impuestos, da beneficios tributarios, efectivamente se puede estar abriendo lo que se llama una perforación fiscal, un forado a la caja fiscal. Pero esto no es así, presidente, esto es una exoneración, o suspensión, mejor dicho. Y suspensión es decir, yo no te exonero, simplemente te suspendo en tanto cumplas esto y lo otro. Entonces, ese es un concepto que se debe establecer muy claramente lo que es suspensión y lo que es exoneración. Me pido interrupción la congresista Schaefer, presidente. Con el mayor gusto, congresista. Gracias, presidente. Agradecerle al congresista Martorell. Para sumar al tema, congresista Martorell, la importancia del desarrollo de la aeronáutica en nuestro país, especialmente en la geografía tan complicada que tenemos, nuestra Amazonía, que es casi mucho más de 1/3 del territorio y no tiene conectividad. La infraestructura en nuestro país pues tiene una brecha inmensa, presidente, y el medio de transporte que puede dar solución y que hemos visto en la situación de emergencia, cuando nos hemos visto aislados, al menos en Piura, la única solución fue vía aérea, hasta para poder potabilizar el agua, porque vía marítima se demoraba 6 días en llegar el ácido sulfúrico. Pero algo más dicho por el congresista Martorell y otros congresistas, es importante hacer esa distinción de lo que es el tributo suspendido. Eso yo le pido al superintendente y que me diga en qué en otro país ese tributo suspendido sí se cobra, sería real, en base al supuesto que creo que ha hecho el señor Rafael García,
que me hubiera gustado que en el momento que fue regidor de la Municipalidad de Lima hubiera sido tan analítico para esas maravillosas concesiones que han dado que no beneficia a nadie. Gracias, señor Martorell. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Martorell. Gracias, presidente. En más de una ocasión los escucho decir, como ya se dijo, como ya se repitió. Si ya se dijo, omitámoslo. No lo volvemos a decir, presidente, correcto. En todo caso, yo diría bajo el supuesto que se dice que esto es un beneficio a las grandes empresas, yo preguntaría al señor presidente, por su intermedio al señor superintendente, le diría que nos explique, dentro cuando hubo la vigencia de esta norma, ¿cuántos aviones de la compañía LAN, de la compañía TACA, de la compañía Bianca, o sea, las grandes transnacionales, se han nacionalizado o han hecho uso de este beneficio? ¿No? Entonces, para mí es una primera pregunta, presidente, ¿no? Entonces, cuando se habla de que podemos darle competitividad al sector aerocomercial nacional, deberíamos estar dándole este beneficio, como repito, de competitividad en la región, ¿no? A las compañías que tienen matrícula OB. OB es matrícula peruana. Compañías que están registradas, su razón social, su personería jurídica es peruana. Esas compañías OB son las que deberían, o estarían, en la eventualidad que esta norma se apruebe, son las que deberían estar con el beneficio de este dispositivo. ¿Y qué lograríamos con esto? ¿A qué se pretende, presidente? Se pretende justamente, hay tanta dispersidad o diferencia geográfica que tenemos en el país, y tenemos una selva que no está conectada por vía carretera. Tenemos una selva que su único forma o modo de trasladarse es por vía aérea. Entonces, necesitamos potenciar o ver la posibilidad de que se haya inversiones en el sector aéreo comercial, justamente para que gente de la selva o del resto del país empiece a usar el transporte aéreo como medio de locomoción. Hoy día vemos, presidente, que más o menos el 80% se desplaza por vía carretera, el 20% solamente por vía aérea. ¿Por qué no tendemos? Y esto sería una forma de apoyar al sector aerocomercial nacional, que el pasajero, el peruano, el ciudadano peruano, tenga la posibilidad, por pasajes más baratos, por diversidad, por competencia, porque el mercado en un mercado de una economía libre de mercado se regula justamente por oferta y demanda, por competencia. Y si tenemos un pasaje o un sector comercial potente, competitivo, los pasajes se regulan hacia abajo, presidente, lo vemos. Hoy están saliendo los low cost, etcétera, y hagamos pues que el pasajero peruano que se quiere trasladar a diversas partes del país, del territorio, se mueva principalmente por vía aérea, o mayormente en todo caso, de lo que hoy día el 20% aproximadamente que se traslada en el país. ¿Qué se consigue con esto también, presidente? Mayor generación de mano de obra, si es que desarrollamos el parque aerocomercial peruano, ¿no? Más pilotos, aeromosas, mecánicos, personal de tierra. Todavía tenemos congresistas en la lista de oradores, no estamos hablando de la industria aerocomercial en general, sino solamente del régimen de internamiento. Le rogaría, por favor, que presidente, pueda contar su intervención. Me estoy refiriendo a lo que generaría, o a dónde pretende orientarse también parte de los beneficios que se puedan considerar por esta norma, presidente. Pero por otro lado, simplemente yo diría, para terminar también mi intervención, es que el parque peruano que se nacionalice o que esté con registro OB, presidente, forman parte de la reserva civil del país, y eso es importante. Ya lo hemos vivido en un momento de desastre este año, cuando las flotas se han puesto al servicio de la parte norte del país para apoyar en un conflicto
necesitamos nuestro parque civil peruano, aerocomercial civil, que también está al respaldo del país. Por otro lado, y finalmente, presidente, esta es una norma, repito, que está en la región, que hace el sector aerocomercial más competitivo y es parte del desarrollo económico del Perú. Gracias. Congresista Reategui, tiene usted uso de la palabra, pero permítame recordar la vieja letra de un vals. Toda repetición es una ofensa. No repitamos más, por favor. Es que yo no quiero repetir, yo quiero repetir lo que dijo el congresista Lescano en el Pleno del Congreso. Y él nos acusó por su ignorancia supina en términos tributarios, que nosotros éramos unos lobistas y que habíamos exonerado el pago de estos tributos. Y cuando una suspensión solamente es una postergación del pago del tributo bajo ciertas condicionalidades, y punto. Si cumples o no las condicionalidades, no te cobro, pues, pero si no cumples, sí te cobro. Y esa ignorancia supina ha hecho, porque en política, pues, cuando ignoras de algo, comienzas a generar una serie de dudas para mentir y hacer ver que la opinión pública, que un grupo político está dispuesto a solamente apoyar a una sola empresa. Y eso está muy mal. Presidente, ¿una interrupción? ¿Me pidió interrupción? No, yo le pido al colega Reategui que critiquemos a los que estén presentes para que se puedan defender. No, pero sí. Pero yo no estoy criticando, yo solamente estoy trayendo acá la colación de dónde vino esto, del Pleno del Congreso de la República, cuando acá se votó por unanimidad este proyecto de ley, ¿no? Y otros congresistas también. Pero yo le quería preguntar más bien que, si bien es cierto el parque automotor peruano es pequeño, el parque aeronáutico, ¿cómo hace, por ejemplo, nuestro vecino Colombia, que tiene un parque aeronáutico creo que 10 veces más que el Perú? Algo debe hacer para que sea mucho más rentable y más competitivo que en el Perú. Entonces eso es importante que de repente cobrar una alícuota, qué cosa hay, o sea, qué cosa podemos mejorar para realmente encontrar una mejor oportunidad para que el Perú pueda, porque sí nos ha ayudado esto de acá, sí, al menos a los que viajamos al oriente del Perú, sí, al menos tenemos algo de competencia. Gracias, presidente. A usted, congresista. Si no hubiera ninguna otra solicitud, vamos a dejar en el uso de la palabra al superintendente de aduana. Gracias. A ver, sí, bueno, hay varias preguntas que probablemente son más del desarrollo de la política sectorial, que en todo caso no compete a SUNAT definirla, ¿no? Es decir, finalmente la política de desarrollo de un sector depende de las leyes y de la política sectorial y no necesariamente de la administración tributaria. En realidad, en principio, desde la administración tributaria, cualquier beneficio, gasto, exoneración o suspensión siempre nos complica la administración. Y la experiencia demuestra que en algunos casos se malutiliza y siempre estaremos en desacuerdo con cualquier política de ese tipo. Pero sobre el régimen de admisión temporal en discusión, bueno, yo diría que deberíamos separar lo que sucede con los vuelos internacionales de lo que sucede con los vuelos locales. En el caso de los vuelos internacionales no ha habido ningún problema y todo avión que ingresa como vuelo internacional ingresa a zona primaria, que efectivamente es un aeropuerto internacional, deja pasajeros, recoge pasajeros y no existe ningún trámite adicional, simplemente la autorización que pueda dar el sector, en este caso la Dirección General de Aviación del Ministerio de Transportes, para la autorización de ingreso a territorio peruano. Sobre el régimen temporal, efectivamente, aquí lo que se establece es una suspensión y una suspensión no es automáticamente un tributo por cobrar. Se entiende que una suspensión es un tributo que queda suspendido efectivamente mientras se cumplan ciertas condiciones.
En el caso de las aeronaves, como decía, hay dos mecanismos. El mecanismo de las leyes específicas y el mecanismo del internamiento temporal bajo el régimen de aduanas, con las diferencias que ya había mencionado anteriormente. La última ley terminó su vigencia en el 2015, ¿no? Sí. Y lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos tres regímenes que han estado vigentes es que la ley establece que el beneficio es por 5 años. Por lo tanto, muchas de las aeronaves todavía están bajo los efectos de la ley. O sea, si bien es cierto, la ley culminó su vigencia, los efectos de la ley todavía están vigentes. Eso significa que tenemos aeronaves que todavía pueden estar bajo el régimen de la 29624, ¿no? Que es por 5 años el beneficio del internamiento temporal. Y los aranceles cobrados desde la culminada la vigencia de la ley son 0, ¿sí? Porque o bien están vigentes los efectos de la ley, o bien están haciendo uso del internamiento temporal bajo la ley de aduanas. En el caso de, y lo mismo sucede con el caso de los repuestos. Bueno, ahora, sí existe un efecto que es el efecto financiero, ¿no? Digamos, claramente el IGB, digamos, conceptualmente el IGB de un activo, no solamente en el caso de aviones, sino en el caso de cualquier activo para efectos productivos, el concepto del IGB es que se va a recuperar en el tiempo en la medida que se vendan los servicios o los productos que se generan con ese activo, con el uso de ese activo. Considerando de nuevo, en el supuesto de que la empresa se hace viable, sus productos son aceptados en el mercado y logra entonces en el tiempo recuperar el IGB que haya pagado en el momento de la compra. También es cierto que tenemos dos regímenes de devolución anticipada de IGB, uno para las pequeñas empresas, hasta 300 UITs me parece, y otra para los grandes proyectos, especialmente los proyectos de inversión de largo plazo como los mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces, el efecto teórico es financiero esencialmente, no es de ingreso permanente, ¿no? Solo que, bueno, dependiendo del tamaño del activo, ese beneficio financiero para el Estado puede durar algunos años, ¿de acuerdo? La cantidad de aeronaves que han entrado y salido, como habíamos mencionado, a lo largo de este tiempo han sido más de 300 aeronaves. La mayor cantidad de aeronaves son de las dos aerolíneas más grandes que dominan el mercado, que son LAN y Avianca. Y de las aerolíneas, perdón, de las aeronaves nacionalizadas, creo que tenemos un cuadro. Sí, tenemos un cuadro, podríamos alcanzarlo. Son 59 aeronaves que se han nacionalizado. Si no me equivoco, la primera empresa que ha nacionalizado es Helicóptero del Sur, Helisur. Sí, la que más aeronaves han nacionalizado es Helicóptero del Sur. Después Servicios Aéreos Los Andes, Aerotransporte, LC Busre, Heliamérica, Aerodiana y Aviación Pacific. Son las principales empresas que han nacionalizado aeronaves al término del periodo del régimen. Digamos, si comparamos el régimen, obviamente cada país tiene políticas distintas. La mayoría de los países más desarrollados, los del primer mundo, suelen tener la obligación de nacionalizar sus aeronaves. En el caso de los países de la región, como mencionaba, todos tienen regímenes diferentes.
Probablemente Colombia es un caso interesante a revisar, y es que ellos tienen el régimen de admisión temporal pagando la alícuota del arancel que corresponda en el periodo de admisión temporal, ¿no? En el caso nuestro, como decíamos, la ley de aduanas establece que el internamiento tendría que ser con el valor del bien nuevo más intereses, por lo tanto es disuasivo de una nacionalización posterior a una admisión temporal. Y solo cabe tres formas, ¿no? Como decíamos, paga los tributos, reexporta el bien o eventualmente lo destruye, o si el avión, por ejemplo, se chatarrea, ¿no? Entonces son las tres maneras como eventualmente puede culminar el régimen. Y las aerolíneas que tienen operaciones internacionales lo que normalmente hacen es traen y retiran los aviones con una periodicidad inferior a los 18 meses que incluso se tiene en el régimen de admisión temporal, ¿no? Bien, muchas gracias. Sí, congresista Torres. Muchas gracias, presidente. Disculpe, superintendente, que lo pida de esta manera, pero así como dicen coloquialmente, para burro. ¿Esto es una inafectación o exoneración? ¿Han dejado de pagar? Necesito que lo diga de esa manera, porque esa es la manera como yo creo que todos, incluyéndome, vamos a entender si lo que estaban diciendo era cierto o no. Entiendo de lo que ha hablado que también me está diciendo de que acá solamente es IGB, no hay derechos arancelarios, ¿no? Porque también se mencionó derechos arancelarios, y de lo que sé, derechos arancelarios es cero. O sea que estamos hablando solamente de IGB. Y le agradezco por reconocer de que no es el IGB el problema, sino un costo financiero. Porque finalmente ese IGB, en empresas como evidentemente la supuesta LAN y las grandes empresas, lo van a utilizar como crédito fiscal. No ha precisado, y también apelo a su claridad, la ley aprobada en primera votación podría beneficiar a LAN. Y finalmente, creo que una pregunta reiterada era, ¿cuál es el criterio para pedir cartas fianzas? Disculpe. Muchas gracias, congresista Torres. Puntualmente, señor Chillán. Sí. La suspensión es distinta a una exoneración, es decir, la suspensión no obliga al pago, ¿no? Y el informe que emitimos, bueno, se refería a una suspensión, no a una exoneración, ¿no? Como mencioné también, el monto que se establece en el informe es un monto que establece la sumatoria de las DAM, y ahí efectivamente hay potencialmente una doble contabilización porque aviones han entrado y salido más de una vez, ¿no? De nuevo, en el hipotético caso que se hubieran nacionalizado, estamos discutiendo básicamente IGB, porque el arancel efectivamente para aeronaves es cero, ¿no? No sé si tenía otra. Disculpe, presidente. Lo de la carta de fianza, ¿no? Lo que pasa es que por ahí nos informan de que hay una discrecionalidad media extraña para pedir carta de fianza, que hay empresas a las cuales no se le pide carta de fianza, y porque son muy grandes, por cierto. Y más bien este proyecto lo que estaba buscando era que no se le pida carta de fianza a ninguna, ¿no? A ver, efectivamente hay una discrecionalidad de aduanas respecto a la obligación de fianza. Y bueno, podemos alcanzar los detalles de los criterios, pero es básicamente el comportamiento y la condición financiera de la empresa, ¿no? La solvencia, la permanencia, la continuidad operativa, pero los criterios los podríamos alcanzar en detalle a la comisión. Presidente, disculpe, solo quedó una duda. Por gusto, congresista Torres, luego ha pedido la palabra la congresista. Muchas gracias, presidente. Para poder cerrar eso, quedan tres aspectos importantes. Sí, solamente es una pregunta que quedó en el tintero, y también para que quede clarísimo. ¿El proyecto de ley aprobado en primera votación podría beneficiar a LAN? Bueno, es una suposición difícil de responder. O sea, ¿LAN califica como pequeña, micro o mediana empresa? A ver,
LAN como ya se ha mencionado, en general las aerolíneas operan con alquiler de aeronaves. ¿Sí? Entonces la conformación empresarial bueno, depende de los criterios que puedan seguir. Además, reitero, superintendente, LAN califica como micro, pequeña Evitemos o mediana el diálogo, empresa, por favor. a través de la presidencia. ¿Califica LAN como micro, pequeña o mediana empresa? No, LAN no, pero... Gracias. Pero digamos, como decía, la composición empresarial puede ser muy diferente. En general son alquileres las que se utilizan, ¿no? en el tema de uso de aeronaves.